Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al resumen número 12 de PAE Física Plan Común, en este caso lo que es la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial, alerta de spoilers desde ya, la energía potencial que tiene dos aristas, ¿cierto? Una energía potencial gravitatoria y una energía potencial elástica, ya que tienen que ver con distancias y alturas, y energía cinética que, ¿cierto?, tiene que ver con velocidad. Ahí vamos a ver de qué trata esto, cuáles son los puntos en los que nos tenemos que fijar, cómo se resuelven los problemas relacionados con estas dos cositas y eh, cuándo tenemos que usarla, por ejemplo, para calcular trabajo, porque no todos los datos de repente nos van a servir para calcular el trabajo como lo hicimos en el resumen anterior, ya que nos daban fuerza, nos daban la distancia y ahí se calculaba el trabajo. Ahora podrían darnos también datos distintos que tienen que ver con energía potencial y cinética y es una alternativa también para ver el trabajo, para calcular el trabajo. También vamos a ver lo que son las energías y las fuerzas conservativas y no conservativas o disipativas, que también son importantes y vale la pena mencionarlas. Así que vamos allá con el resumen. Ya dijimos que íbamos a hablar sobre energía cinética y energía potencial. Estas dos energías sumadas me forman lo que es la llamada energía mecánica. ¿Cuál es la energía cinética? Sencillamente la energía que depende de la velocidad. Cualquier objeto que esté, cualquier móvil, cualquier partícula que esté con una cierta velocidad va a tener energía cinética. ¿Ya? Después vamos a ver, cuando nos dediquemos solamente a lo que es energía cinética, vamos a ver la formulita, cómo nosotros calculamos esto, y ahí nos vamos a dar cuenta que la energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad. O sea que mientras mayor sea la velocidad, la energía cinética va a ser mayor, pero proporcional a su cuadrado, no a su cantidad lineal. Ya, eso es súper importante y lo vamos a ver con mayor detalle después en las siguientes láminas. La energía potencial gravitatoria, que es aquella que depende principalmente de lo que es la gravedad y la altura. También vamos a ver, ¿cierto?, cuándo tenemos energía potencial gravitatoria, cuándo no vamos a tener energía potencial gravitatoria, porque si nosotros colocamos un sistema de referencia en donde el objeto al que estamos midiendo tiene altura, entonces va a tener energía potencial gravitatoria, porque la formulita, y ustedes se van a dar cuenta después, la formulita entre medio tiene la altura, ¿ya? Por lo tanto, si esa altura es cero, no vamos a tener energía potencial gravitatoria, pero si esa altura tiene un valor distinto de cero, sí vamos a tener. Y finalmente, la energía potencial elástica. ¿Cuál es esta energía? Aquella que trae, ¿cierto?, como consecuencia de una deformación. Por ejemplo, uno cuando está jugando a la pelota y le pega un puntete a la pelota, ¿cierto? La pelota se va a deformar durante un momento. Uno cuando tira un elástico, cuando tira, no sé, un resorte, cuando se sube a estas camas elásticas o un colchón normal, este va a tener una deformación. Esa deformación es la que provoca la energía potencial elástica. Y como lo vamos a ver en el siguiente resumen, esta es la manera de calcular la energía mecánica. Energía cinética más energía potencial. La energía potencial está constituida por energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Únicamente cuando tenemos deformación del objeto, vamos a tener elástica. Si no tenemos deformación, la energía potencial elástica va a ser cero. ¿Y qué es lo importante? Que como les insisto, lo vamos a ver en el otro resumen, pero igual se los menciono acá, es que si nosotros tenemos un sistema donde existe energía mecánica, entonces vamos a tener principalmente estas dos. Y la suma de estas dos va a ser la energía mecánica y la energía mecánica se conserva, es siempre la misma. Por lo tanto, a medida que el objeto se empiece a mover, o va a tener más energía cinética y menos gravitatoria, o viceversa. Pero, por ejemplo, si va subiendo, no sé, una pendiente, va a empezar a ganar potencial gravitatoria porque va a subir su altura, pero va a empezar a perder cinética porque su velocidad va a bajar. Así es como funciona. En el próximo resumen, como les digo, vamos a tener
un mayor detalle de esto, ya, pero aquí se los menciono como a modo de un pequeño resumen e introducción. Sigamos entonces con eh, la definición de cinética para después pasar a las otras dos. Primero, tenemos que conocer lo que es la conservación de la energía. Este es un principio, así como existe también la conservación de la carga en electromagnetismo. La conservación de la energía sencillamente nos dice que la energía en ningún momento se pierde, solamente se transforma una en otra, lo que decíamos recién. La energía mecánica va a ser siempre, por decir algo, 10. No olvidémonos de la unidad, va a ser 10. ¿Ya? Y la energía potencial va a ser 3 y la cinética va a ser 7. Pueden cambiar esas dos. Puede que la energía potencial en algún momento ya no sea 3, puede que sea 5. Pero si es 5, entonces la energía eh, cinética también va a ser 5 porque las dos juntas tienen que sumar 10. A eso se le denomina conservación de la energía, porque la energía mecánica siempre se va a conservar. Siempre la sumatoria de las dos energías va a ser igual. Para eso tenemos que conocer cuáles son las fuerzas conservativas. Sencillamente las fuerzas conservativas son aquellas en las que no se pierde, por decirlo de alguna manera, o no se transforma energía en otro modo de energía, ¿ya? O en otras palabras, que también lo podemos definir así, una fuerza conservativa es aquella que, independiente de la trayectoria que siga una partícula, el trabajo va a ser el mismo. De esa manera lo podemos definir. ¿Y cuál es la fuerza disipativa? Aquella que disipa energía, la convierte en otra. Por ejemplo, aquí el ejemplo más clásico es la famosa fuerza de roce. La fuerza de roce, al estar en contacto, ¿cierto?, de dos superficies, lo que hace la fuerza de roce es convertir la energía cinética, ¿cierto?, que va haciendo que un objeto frene, pero sin cobrar altura necesariamente, va a ir perdiendo energía cinética, pero la va a ir transformando en otra, por ejemplo, en energía calórica. ¿Por qué? Porque a lo mejor con el roce que están manteniendo las dos superficies, lo que está pasando es que la energía mecánica se está transformando en energía calórica. Esto como un ejemplo, ya de más o menos de eso es lo que se trata las fuerzas disipativas. Como vamos a ver también las ecuaciones que nosotros nos podrían interesar, pero a nosotros más lo que nos puede interesar acá es el concepto. De esa manera nosotros definimos la fuerza disipativa, aquella que es capaz de transformar su energía en otra. Sí, ojo, no se pierde la energía, solamente se transforma. ¿Cuál es el principio de la conservación de la energía? Este que está acá. Que la energía inicial de cualquier sistema va a ser igual a la energía final de ese sistema. Existen transformaciones en el camino, pero nunca pérdidas, nunca pérdidas. ¿Ya? La energía, como les decía, disipativa, las fuerzas disipativas sí me van a transformar energía mecánica en otra. Las fuerzas conservativas solamente va a haber una transformación de la energía mecánica interna. No se va a transformar energía mecánica en otra. Solo se va a transformar potencial en cinética, cinética en potencial. ¿Cuáles son las unidades? Lo habíamos visto anteriormente, pero es bueno que lo repasemos. Las unidades para la energía son las mismas unidades que ocupamos en el trabajo. En el trabajo, lo que veíamos antes. En el sistema internacional es eso que está ahí. Es el newton por metro que finalmente se transforma en joule. Esta es la unidad que nosotros tenemos que manejar para, para trabajar con energía. Para trabajar con la energía, para estudiar la energía, nosotros tenemos que hacerlo en joule. ¿Y cuándo vamos a tener joule? Cuando tenemos newton y tenemos metro. Y recordemos que tenemos newton cuando tenemos kilogramos, cuando tenemos masa y cuando tenemos segundos. Solamente ahí tenemos joule, solamente ahí tenemos newton, perdón. Y si tenemos eso, ahí recién vamos a tener joule. Es así de sencillo. En el sistema internacional, el joule es la unidad que nosotros tenemos que manejar. Decíamos lo de la fuerza de roce, y es bueno que nos enfoquemos en ella porque es la fuerza disipativa por excelencia. ¿Cuál es el trabajo efectuado por el roce? Sencillamente la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, acá debería decir inicial,
Dice final, pero bueno, un error de tipeo. Pero es así, energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que si esto que está aquí es distinto de cero, quiere decir que la energía mecánica se transformó en otra, porque, como decíamos antes, para que sea una fuerza conservativa, la energía mecánica tiene que ser igual a la energía mecánica final, la inicial igual a la final. Pero si no es cero, quiere decir que se trata de una fuerza disipativa, como lo es el roce. Y el trabajo de esta fuerza disipativa se calcula así: energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Y ese pedacito de energía que nos dé esta formulita, que nos dé esta cuenta matemática que estamos sacando acá, es la energía que se transformó en otra. Y solamente ese valor. Por ejemplo, si acá nos da, no sé, 4 joules, quiere decir que estos 4 joules de energía mecánica se transformaron en otra energía química, energía calórica, cualquiera. Pero nunca se va ni a perder ni a ganar energía, solo se va a transformar en otra. Y el roce es una de las fuerzas que provoca eso. Energía cinética, la energía asociada a un cuerpo en movimiento. ¿Y por qué un cuerpo en movimiento? Porque depende directamente de lo que es la velocidad, y más específicamente del cuadrado de la velocidad o de la rapidez, como dice aquí. Ya depende de la masa, sí, depende de la masa, porque un cuerpo sin masa no puede tener energía cinética. Y un cuerpo sin velocidad, lo mismo. De esta manera lo vamos a calcular. Acá aparece una letra K, pónganle el nombre que quieran. Lo van a encontrar en algunos libros como K y está bien. Lo van a encontrar en algunos libros como E sub C, también está bien. Acá lo importante es que ustedes sepan que esta es la formulita. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Se dan cuenta que mientras mayor sea la velocidad, mayor va a ser la energía cinética. Y les hablo de la velocidad porque la masa no va a cambiar nunca. La masa de un objeto en cualquier momento va a ser la misma. A no ser que sea un objeto especial, no sé, como el guanaco, por ejemplo. El guanaco a medida que va avanzando va perdiendo masa porque va tirando agua. Pero uno parte de la base que la masa es siempre la misma. ¿Ya? Ojo, no nos vamos a confundir con esta acá, porque más adelante vamos a ver otra magnitud que también se representa de esta manera. Yo se los quise poner así para que sepan que se lo pueden encontrar de esta manera también. Pero, como les digo, pueden encontrarlo así, pueden representarlo como E sub C, también es válido. ¿Ya? Lo importante, insisto, es que esto es la formulita. Y masa tiene que estar en kilogramos y velocidad tiene que estar en metro por segundo. Si eso está en esas unidades, entonces nuestra energía cinética va a estar medida en joule, tal como lo dijimos anteriormente. Hagamos un pequeño ejemplito, muy sencillo, muy fácil, pero la buena noticia de este ejemplito fácil y sencillo es que es un ejemplo típico de PAES. Esto perfectamente nos puede salir a nosotros en la prueba. Nos dicen que una bala de 50 gramos se mueve a 200 metros por segundo. ¿Cuál es su energía cinética? Así de sencillas son las preguntas. ¿Cuál es la dificultad? Creo yo aquí que el 50 me lo dan en gramos. Y dijimos anteriormente que la masa en la energía, para trabajar con energía, tiene que estar en kilos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Dividir esto en 1000. O sea, ese 50, si lo dividimos en 1000, me va a dar 0,05. 0,05. Ese 0,05 yo lo tengo que multiplicar por el cuadrado de 200. O sea, 200 al cuadrado. Si yo hago eso, si yo hago esa multiplicación, me va a dar exactamente 2000. Y como se trata de la mitad, porque habíamos dicho que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, eso tenemos que dividirlo en 2 y finalmente es la C la alternativa correcta. Por favor, créanme, así de fáciles son las preguntas de energía en la PAES. No se compliquen con otras cosas. No crean que va a ser muy difícil. No, la prueba de la pregunta de energía no la voy a contestar porque las fórmulas eran muy raras. No, para nada. Fíjense, y este lo hicimos únicamente a pulso, en la cabecita. No tuvimos que anotar nada, eso se los dejo a ustedes. Ustedes véanlo y después me cuentan cómo les va. Es así de sencillo. La alternativa correcta es la C.
Pasemos entonces a lo que es la energía potencial. Es sencillamente la energía asociada a la posición del cuerpo. Y esto es súper importante. Respecto de un nivel de referencia. ¿Por qué respecto de un nivel de referencia? Porque un objeto que está, por ejemplo, arriba de la mesa, si yo coloco como sistema de referencia el piso, la altura que va a tener el objeto es la altura de la mesa. Pero si yo pongo como referencia la mesa, la superficie de la mesa, entonces ese cuerpo va a tener altura cero y ahí cambia todo. Ahí ya no tendría energía potencial. Por eso es que el nivel de referencia es súper importante para este tipo de temas. ¿Cuáles son los tipos? La gravitatoria, que es la que depende de la altura, y la elástica, que es cuando existe deformación. Eso lo vimos anteriormente, ya lo mencionamos. ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria? La energía, según lo que dice acá textual, que posee un cuerpo sobre el que actúa una fuerza de gravedad. En realidad no es una fuerza de gravedad, es una aceleración de gravedad, no sé por qué dice eso acá. Y que se encuentre a una cierta altura, lo que decíamos recién. ¿Sí? Y esa es la manera de calcularlo. Masa por gravedad por altura. Fíjense ustedes que si esto no tiene altura, derechamente la energía potencial gravitatoria es cero, porque todo se me va a hacer cero. Cuando es distinto de cero, recién ahí tenemos un valor real de energía potencial gravitatoria. Así de sencillo es esto. Miren, veamos este problemita que también es tipo PAES, para que vean lo fácil que es. Un cuerpo de masa 5 kilogramos, fijémonos el tiro que la unidad es la que nosotros buscamos, es soltado desde una altura de 2 metros. Ahí nos están dando la altura respecto del piso. Ahí me están diciendo que el nivel de referencia es ese. O sea que el cero tiene que estar en el suelo. Por lo tanto, la altura de 2 metros es la altura esta, esa altura. Si me dijeran otra cosa, ahí yo tendría que hacer la transformación. Pero a nosotros lo que nos interesa acá sencillamente es que nuestra altura que vamos a meter en la formulita es 2. ¿Cuál es la energía mecánica del cuerpo antes de ser soltado? Aquí hay un temita también. Si me dicen que es antes de ser soltado, quiere decir que el cuerpo está quieto, no se está moviendo. Y si no se está moviendo, quiere decir que no tiene velocidad. Y si no tiene velocidad, por lo tanto, no tiene energía cinética. Eso quiere decir que la energía mecánica es igual a la energía potencial gravitatoria, porque no hay velocidad, por lo tanto no hay energía cinética. Y ya dijimos que esto se calcula como masa por gravedad por altura. ¿En cuanto a qué? En cuanto a qué nos tenemos que fijar en realidad. Nos tenemos que fijar en las unidades, kilogramos, metro y la gravedad que es metro segundo cuadrado, que ya sabemos que es 10. Por lo tanto, esto sería 5 por 2, que es 10, por 10 de la gravedad nos tendría que dar 100. Esa es eh, la energía mecánica. ¿100 qué? 100 Joule. Y esa sería entonces la alternativa correcta. Así de sencillo, insisto con el tema, por favor no se desanimen, porque esto no es difícil. No es para nada difícil. Un par de veces que vean un resumen como este y que hagan un par de ejercicios, un par de ejemplos, les va a quedar súper clarito y van a ir súper bien preparados para este tema. Así es que pónganle color, pónganle cototo, porque esto no es difícil, es totalmente abordable y aquí se lo estoy demostrando. Seguimos entonces. Súper fácil. 100 es la alternativa correcta, la D. ¿Cuál es la energía potencial elástica? La energía que adquiere un cuerpo elástico, ¿sí? Al ser deformado respecto a su posición de equilibrio. Yo les hablaba de, por ejemplo, el resorte. Si nosotros tenemos un resorte y le aplicamos una fuerza, el resorte se va a deformar. Eso, ahí estamos accionando la fuerza potencial elástica. Y depende del cuadrado de esa distancia que se deforme. De esta manera, la energía potencial elástica va a ser un medio de K, que se les digo al tiro lo que pasa con K, por esa diferencia de distancia al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa con K? ¿Cuál es la gracia de esta K? Esta K depende, yo les hablé que existían resortes que se deformaban, elásticos que se deformaban, pelotas que se deforman, lo que sea que se deforme, va a ser distinto a otra cosa que se deforme. Y ese K es algo que trae el objeto. O sea, eso me lo tienen que dar, es un dato dado. No es energía cinética. Eso es lo que les decía al principio cuando definimos la cinética. ¿Ya? De eso se trata. Y este datito me lo tienen que dar. ¿Y en qué
unidades viene esta constante? En newton dividido por metro. Newton dividido por metro. Ahí, este metro cuadrado de acá se me va a ir uno de estos con el de abajo y me va a quedar newton por metro y por lo tanto me va a quedar en joule. Así de sencillo. Seguimos. La deformación, lo que les decía yo también, se calcula respecto de la posición de equilibrio natural. O sea, si se me deforma, yo lo que tengo que hacer es calcular la distancia esa que se me deformó. Miren, tenemos un cuerpo de 2 kilos que se lanza verticalmente hacia abajo. Se lanza, es distinto decir se lanza, no es lo que están pensando ustedes. Se lanza es distinto a decir que se deja caer. Porque si se deja caer, tiene velocidad inicial cero. Si se lanza, no tiene velocidad inicial cero. Se lanza verticalmente hacia abajo con una rapidez inicial, se dan cuenta, y ahí la rapidez inicial ya es 5 metros segundo. Si se dejara caer sería cero. Desde 50 metros de altura, ahí está la altura. Considerando el suelo como nivel de referencia cero, fíjense lo que les decía también. ¿Cuál es la energía potencial del objeto al momento de ser lanzado? Es exactamente igual que el ejercicio anterior, solo que aquí me están pidiendo energía potencial directamente, porque aquí ya tenemos velocidad. Por lo tanto, para poder determinar la energía mecánica tendríamos que sacar también la energía cinética. No sería difícil para nada, podríamos hacerlo. Pero aquí me están pidiendo solamente la energía potencial del objeto. O sea, masa, 2 kilogramos, por gravedad, que es 10 metros segundo cuadrado, y por altura, que es 50. 50 por 2 es 100, por 10 me tendría que dar 1000 Joule. Alternativa E es la alternativa correcta. Fíjense, chiquillos, por favor, les insisto, lo fácil que es calcular esto, lo fácil que es trabajar con la energía cinética y potencial. Acá tenemos otro problema, Páez. No se asusten tampoco porque hay mucho texto. Van a tener tiempo para hacerlo, dense el tiempo de leer. El resorte del sistema de la figura está firmemente unido por uno de sus extremos a la pared y por otro a un bloque. Se ubica inicialmente en el punto A. En estas condiciones, el punto A, ahí está. En estas condiciones el resorte se encuentra en una posición de equilibrio natural. Fíjense lo que hablábamos antes. Siendo K, ¿sí?, la constante, igual a 50 newton partido metro. Su constante de rigidez, así es como se llama la K. Si el llevar el bloque desde A, o sea, desde aquí, hasta B se estira 10 centímetros. Ojo aquí, me están dando la deformación de la figura en centímetros. Recordemos que la deformación va al cuadrado en la fórmula, pero acá nos están dando 10 centímetros, por lo tanto este valor lo tenemos que dividir por 100 para que me dé metro. Y eso es lo que tenemos que elevar al cuadrado. Ojo, ¿cuál es la energía potencial elástica del resorte en el punto B? ¿Cuánto dijimos que había cómo teníamos que hacerlo? Un medio de la constante, o sea, un medio de 50, ahí tenemos 25, por el valor pero al cuadrado. Ya dijimos que había que dividir por 100 este 10, ¿sí? Por 100, bien digo, por 100. O sea, 0,1. Y si eso lo elevamos al cuadrado me va a dar 0,01. Ese es el delta X, 0,01. Y eso ya va a estar en metros cuadrados, ¿sí? Y es ese 0,01 el que tenemos que multiplicar por 50 newton metro y eso dividirlo por 2. Si eso nosotros lo multiplicamos, el 0,01 lo multiplicamos por 50, me va a dar 0,5. Y si eso lo dividimos por 2, me va a dar exactamente 0,25, que es aquí. Esta es la alternativa correcta. La alternativa A. Así de fácil, así de sencillo. ¿Cuál era la dificultad acá? Sencillamente que esto venía en centímetros. Y como esto hay que elevarlo al cuadrado, la unidad sufre un poquito más ahí. Ahí la unidad sufre un poquitito más. Pero nada del otro mundo como lo acabamos de ver. Lo hicimos solamente en la cabecita, ni siquiera tuvimos que anotar nada. Eso se los dejo a ustedes. Cuando lo hagan, hicimos varios ejercicios acá. Háganlos en el papel para que se den cuenta que no es para nada complicado. Ya, por lo tanto, continuamos con el resumen. ¿Cuál es la relación entre trabajo y energía? ¿Qué es lo que dice acá? Si el trabajo realizado por la fuerza neta y el trabajo realizado por una fuerza conservativa, ojo, fuerza conservativa, se puede calcular de esta manera.
Si nosotros relacionamos el trabajo con energía cinética, sencillamente el trabajo de la fuerza, ¿cierto? El trabajo neto es la variación de energía cinética, o sea, energía cinética final menos energía cinética inicial. Esta es la formulita. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Ojo aquí, no calculen las velocidades y después eleven al cuadrado, porque eso estaría mal. Tienen que primero calcular la velocidad final al cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado, ahí hacer la resta y después hacer esta operación que queda acá. Eso con relación al trabajo de energía cinética. Si nosotros esto lo llevamos a la energía potencial, aquí vendría siendo menos la variación de energía potencial. O sea, energía potencial inicial menos energía potencial final. Siempre cuando existe este triangulito, que significa variación, delta, es final menos inicial. Pero como aquí tenemos un menos, entonces en este caso es inicial menos final. Así de fácil. Hagamos el último ejemplito PAES, que nos dicen que un nadador de masa m, ojo, nos están dando la masa para que la dejemos expresada, no me dan el valor. Inicialmente tiene una rapidez de 4 metros segundo. Esa es la rapidez inicial. Si un instante después su rapidez es de 8 metros segundo, o sea, esta es la rapidez final, ¿cuál fue el trabajo realizado por la fuerza neta sobre el nadador? ¿Qué es lo que dijimos? Que esto era final al cuadrado, que es 8, o sea, cierto, 64, menos inicial al cuadrado, que sería 16. 64 menos 16, eso nos da 48. Por la masa, pero la masa es sencillamente m, o sea, tenemos 48m, y eso dividido en 2. Esa es la fórmula que vimos recién. O sea, esto sería 24 m joule. O sea, la alternativa B sería la correcta. Ese es el trabajo que realiza la fuerza neta sobre el nadador. Fíjense qué sencillo, qué fácil y qué rápido, que también estamos, ¿cierto?, contra el tiempo. Así que eso sería por este resumen. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente resumen, donde vamos a hablar de energía mecánica ya más en profundidad. Un abrazo para todos y para todas. Estudien, que les vaya muy bien y nos vemos en el siguiente resumen. Chao, chao.